En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos a esta hora comunicación con un invitado muy especial. Se trata de Flober Rodríguez. Él es director de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía en Colombia. Flober, bienvenido al Día Noticias. John, muy buen día, un cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Al Día Noticias. Es un gusto acompañarlos en esta mañana. Bueno, esta comunicación porque se está hablando que podría regresar Colombia a un apagón, a un racionamiento, algo que ya se vivió en el pasado por el tema del fenómeno del Niño, que lleva a una ola de calor impresionante, a falta de lluvias, se baja el nivel de los embalses, no hay suficiente agua para generar energía. ¿Cuál es la situación en este momento en Colombia? ¿Es cierto que Colombia está a puertas de un nuevo plan de racionamiento de energía y un nuevo apagón? John, es importante hablar un poco del fenómeno del niño para que todos estemos, digamos, al tanto de la situación. Básicamente, un reciente informe del IDEAM indicó que hay una probabilidad de entre un 60 y un 80% de que en el segundo semestre de este año el fenómeno del niño, digamos, impacte de manera importante al país, especialmente la región andina y la región Caribe. Recordemos que este fenómeno, digamos, se da porque hay una disminución de lluvias en el país debido pues a unos cambios en los vientos alisios que normalmente traen humedad hacia la región. Entonces, pues vamos a tener menos nubes, menos precipitaciones en el país y esto puede llevar a unas condiciones más secas, por supuesto, a algunas sequías y por consiguiente pues a la disminución en la disponibilidad del recurso hídrico. Digamos, ¿de qué manera puede impactar esto la generación de electricidad? Pues básicamente Colombia o la matriz energética de nuestro país de generación de energía eléctrica está fuertemente dominada por las hidroeléctricas, ¿cierto? Esos grandes embalses que tenemos en diferentes partes del país, la mayoría de ellos ubicados en la región andina. Entonces, sí se dan disminuciones importantes en los caudales de los afluentes que nutren estos embalses, podemos vernos abocados a perder autosuficiencia de generación de energía eléctrica en las hidroeléctricas. Por fortuna, a diferencia de lo que ocurrió hace ya algunos años, ¿cierto? Cuando tuvimos que hacer ese racionamiento por ahí en el 93, hoy tenemos o el país cuenta con unas fuentes de respaldo de generación de energía eléctrica, que son las termoeléctricas. Funcionan ellas con carbón en algunos casos o con gas en otros. Entonces, ese sería, digamos, como el soporte que tendríamos en caso de que las hidroeléctricas pierdan capacidad de generación. Robert, en este momento, ¿cómo es la situación? Por energía generada por agua, ¿qué porcentaje tiene el país en este momento? Básicamente, nosotros tenemos un 70% de generación de energía eléctrica dominada por las hidroeléctricas. Poco a poco se han venido acoplando nuevos proyectos de energías renovables para, digamos, diversificar un poco esa matriz. Y por Sin carbón, embargo, ¿qué señor, porcentaje hay? Las termo por carbón. ¿Qué no, porcentaje? son muy pocas ya, digamos, las termoeléctricas se han venido migrando hacia gas para evitar, digamos, la quema de carbón. Entonces, realmente son pocas, algunas quedan en la región Caribe especialmente. La gran mayoría de las termoeléctricas funcionan con gas. Ah, bueno, ¿qué porcentaje? ¿El 30% restante? No. La matriz de generación, digamos, tendría un 12% más o menos adicional de renovables, que es lo que ha venido integrándose al sistema. Entonces, digamos que un 80% de la matriz de generación de energía eléctrica en Colombia, pues está dominada por hidroeléctricas y renovables, y el restante, efectivamente, lo podemos generar con otras fuentes de energía. Perdón, pero entonces las que están funcionando a gas, ya sabemos que las hidroeléctricas generan el 70% de la totalidad de la energía que se consume o se necesita en el país, porque hay energía que tengo entendido se está exportando a otros países por este tema del negocio, de las ventas. Entonces, 70% hidroeléctricas, estas que funcionan a gas, ¿qué porcentaje aportan en la producción de energía en el país? Digamos que puede rondar entre un 10 y un 20% en términos generales.
pero recordemos que las termoeléctricas básicamente están para brindar un soporte, ¿cierto? A la matriz que es hidroeléctrica. Casi que no las utilizamos para generación, las utilizamos para tener un soporte en caso de que las hidroeléctricas no puedan generar en su totalidad. Es una reserva. Básicamente, es lo que aprendimos del apagón del 93, que necesitábamos, digamos, un sistema de respaldo. En ese momento, el sistema de termoeléctricas apenas estaba, digamos, diseñándose de una manera muy incipiente, por eso tuvimos que llegar a ese apagón. Hoy contamos con estas termoeléctricas justamente como un respaldo para el sistema hidroeléctrico del país. Bueno, y las energías renovables de las que usted nos hablaba, ¿cuáles son? Bueno, en el país particularmente tenemos un potencial para desarrollar proyectos de generación de energía a partir del viento, ¿cierto? Las turbinas eólicas que, por ejemplo, se han venido instalando en el departamento de La Guajira, que es un departamento con un potencial interesante, e incluso en el mar, en el offshore, hay potencial de construir, digamos, estos parques eólicos y generar energía a partir del viento. Otra fuente de energía que es además quizás muy familiar para los oyentes es la energía solar o que, digamos, somos capaces a través de paneles fotovoltaicos de generar, digamos, a partir de la luminosidad del sol. Esto también, digamos, depende de las regiones del país. Hay unas regiones con un potencial interesante para el desarrollo de parques solares, hay otras que no tanto, entonces, digamos, va a depender un poco de eso. Y hay otras fuentes de generación, entonces tenemos generación a partir de biomasa, por ejemplo, el biogás, o, digamos, fuentes que pueden venir del interior del planeta, como la geotérmica, ¿no? Es aprovechar el calor del subsuelo para generar electricidad también. Entonces, digamos que grosso modo, eso es como lo que tenemos a la mano en el país en términos de fuentes de energía renovables. Ya, ¿y cuántos proyectos se están entonces en funcionamiento con energía eólica? Eso representa, ya teníamos prácticamente un 80% entre hidroeléctrica y las termos. Quiere decir que el otro 20% va en estas energías renovables que tiene que ver con las energías eólicas, que es como un ventilador que ponen en ciertos sectores, que de hecho en Europa funciona mucho esa estrategia, esa herramienta para generar energía. Sí, digamos que particularmente en La Guajira se han venido instalando estos proyectos eólicos. Son efectivamente unas grandes turbinas que se instalan y que aprovechan la velocidad del viento Ujú. para que a través del movimiento de las hélices pues se pueda generar la electricidad efectivamente. ¿De esos Se han cuántos venido proyectos hay en Colombia eh, funcionando? Entiendo que recientemente se adjudicó una subasta de renovables que Mm. permite desarrollar al menos 3 proyectos más eólicos en el país. Pero estos proyectos también tienen unos retos asociados no solo a la construcción de los mismos, sino a la puesta en funcionamiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en La Guajira se entregó el año pasado un proyecto eólico, sin embargo, no se ha logrado conectar con la red de transmisión por, digamos, una fuerte oposición que hay de comunidades locales por no, digamos, permitir las líneas de flujo. ¿Esto a qué responde? Pues hay unas dolencias, por supuesto, de las comunidades, unas fallas históricas en la atención de ellas mismas. Es triste que ellos, digamos, exijan electricidad, que se genere electricidad en su territorio y ellos no tengan ese acceso. Entonces, eso ha generado, digamos, una serie de traumatismos para que estos proyectos, digamos, renovables entren a conectarse al sistema. Sin embargo, pues las políticas recientes, tanto del gobierno anterior como del actual, están promoviendo de una manera importante el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables en el país, sea eólicas o sean solares, entre algunos otros que se pueden desarrollar. Ustedes han escuchado anuncios de avanzar en el conocimiento, por ejemplo, del potencial geotérmico del país, de si hay hidrógeno o no en el país que podamos utilizar como energético. Entonces, hay toda una apuesta, digamos, gobierno, por incentivar el desarrollo de las fuentes de energía renovables en el país. Bueno, ¿y por qué nos hemos demorado tanto en adoptar este tipo de generación de energía cuando esto es
estrategia, herramienta que hace mucho rato funciona en Europa? John, mi respuesta sería porque Colombia no es Europa. Básicamente, en términos económicos, en términos de desarrollo, en términos políticos, nosotros somos bastante distintos de los países europeos. Y no solo eso, en términos geográficos, pues Colombia tiene unas características puntuales que le dan ciertas riquezas. Colombia es un país muy rico en agua, es un país muy rico en el desarrollo de diferentes energéticos, pero también las características de nuestro país hacen que sea un país expuesto a diferentes fenómenos naturales que lo pueden afectar. Y Colombia ha carecido históricamente de un ordenamiento territorial bien hecho, eficiente. Y esa carencia hace que no aprovechemos al máximo tanto los recursos como la infraestructura que tenemos, pero también que, digamos, carezcamos de una planeación estratégica del desarrollo del país. Yo considero que el país ha tenido los recursos para avanzar de una manera más importante en su desarrollo, sin embargo, no han estado bien enfocados a mi modo de ver esos recursos. Entonces, el tema del desarrollo de las energías renovables aquí parte primero de conocer lo que tenemos, ¿cierto? No hay mejor forma de gestionar un territorio o de protegerlo que conociéndolo. Y Colombia todavía, digamos, necesita conocer mejor su territorio, en donde sí podríamos desarrollar proyectos de energías renovables, en donde no. Segundo, reconocer que Colombia, pues digamos, es un país históricamente ha tenido conflictos y tenemos que resolver esos conflictos para poder avanzar como sociedad. Y eso va de la mano del desarrollo del país. Entonces, ustedes han escuchado hablar de los retos que tienen las empresas de hidrocarburo para desarrollar sus proyectos en el país, por ejemplo. Esos mismos retos se han venido trasladando al desarrollo de las fuentes de energía renovable. Las personas tienen temor también de que va a ser una hélice moviéndose todo el tiempo, si va a generar ruido, si va a espantar a las aves, etcétera, etcétera. Si las grandes extensiones de paneles solares pueden cambiar el uso de los suelos y generar un impacto también a nivel social. Entonces, mientras no demos respuesta a todas estas inquietudes, pues el desarrollo va a seguir siendo tímido. Tenemos, digamos, que partir de un ordenamiento territorial que reconozca los recursos, que reconozca a la ciudadanía y a los habitantes y que reconozca la infraestructura necesaria para desarrollar a nuestros territorios. Y asimismo, trazarnos un norte claro de hacia dónde queremos llegar como país para saber entonces cómo vamos a utilizar los recursos que tenemos. Mejor dicho, esto hace parte y nos ratifica como un país subdesarrollado. No hay recursos, no hay planeación, el conflicto armado incide en el nivel de desarrollo que tiene en este momento Colombia y de sus proyectos de generación de energía. Esa podría ser la conclusión. John, yo solo ajustaría el no hay recursos. Yo pienso que Colombia es un país con recursos. Nosotros tenemos la capacidad de generar riqueza a partir, por ahora, por ejemplo, de la explotación de ciertos recursos como los hidrocarburos, como el carbón, ¿cierto? Vía exportaciones o vía regalías que estas empresas pagan, el país recibe recursos. Mi mensaje más es cómo los utilizamos de una mejor manera, más eficiente y más Mm. enfocada en efectivamente avanzar en ese desarrollo que queremos. Pero los recursos yo creo que siempre han existido. Bueno, Flover, ¿y ese tema de los paneles solares están aportando en este momento algo a la generación de energía? Porque ya hemos visto más de una foto, más de una entidad, incluso a nivel público. En Bogotá, por ejemplo, los hospitales en el sur de Bogotá se están construyendo este tipo de proyectos de generación. Y también este gobierno de Gustavo Petro está impulsando esta idea de los paneles solares. ¿Cómo está ese tema? ¿Es incipiente, 0,001% o ya vamos muy avanzados? No, John, básicamente el tema del desarrollo de fuentes de energía, digamos, a partir del sol, ha venido, digamos, desarrollándose o creciendo desde hace unos 20 años en el país. Digamos, hay proyectos, quizás muy locales en su momento, que empezaron a implementar este tipo de uso de energía. Efectivamente, desde el gobierno anterior y este gobierno, se han venido impulsando de una manera mucho más, digámoslo,
imperante este tipo de fuentes de energía. Se han inaugurado varios parques solares, por ejemplo, en los llanos orientales, ¿cierto? De la mano de diferentes actores públicos y privados que han venido asumiendo estas inversiones. Muy cerca de Ibagué, por ejemplo, también se están desarrollando algunos parques solares. Entonces, digamos que no ha sido un negocio incipiente, ya ha venido creciendo de una manera importante, pero pues está experimentando retos, no solo en retos en términos económicos, por ejemplo, son proyectos que requieren de cierto apoyo, digamos, en subsidios del gobierno para que puedan desarrollarse, que tengan unas condiciones claras de juego en el tiempo, también es importante, es decir, que si yo hago una inversión, yo pueda tener la certeza de que en un tiempo prudente, que normalmente los tiempos de retorno de estos proyectos pues son de largo aliento, pues yo pueda, digamos, recibir el retorno de mi inversión, ¿cierto? Con total tranquilidad. Pero además retos de orden, yo lo llamo pedagógico. Nuevamente, las personas también tienen temor de qué va a pasar con la implementación de estas fuentes de energía. Entonces, yo creo que hay que avanzar también en un ejercicio pedagógico nacional de educación energética que provea a la ciudadanía en general de los conceptos básicos para comprender qué significa todo esto que está ocurriendo, la transición energética y demás, y que nos dé la posibilidad de contar con insumos o con información, digamos, responsable para la toma de decisiones, para la veeduría ciudadana constructiva, entre muchos otros ejercicios que se pueden hacer. Ujú. Bueno, pero en ese orden de ideas, podríamos decir que en qué porcentaje estamos generando energía con paneles solares. Digamos, no conozco el dato exacto, pero imagínate que actualmente la matriz energética en Colombia puede rondar en términos de renovables, ¿cierto? O sea, es decir, generando energía eléctrica a partir de renovables, digamos, entre un 5% más o Mm, menos. El proyecto, o básicamente la idea que tiene sobre todo el gobierno actual, es impulsar eso, incluir más proyectos de energías renovables en el país mm. que nos lleven en, digamos, un mediano plazo, llamémoslo 10 o 20 años, a que esa matriz esté en un 20 o un 25% nutrida por la generación a partir de fuentes renovables, que es un reto bastante importante. Mm. Bueno, y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, ¿por qué no nos explica un poco la razón de ser de esta asociación, Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía? ¿Cómo inciden ustedes en el tema? ¿Cómo un geólogo incide en el tema de la energía, un geofísico? John, muchas gracias por esa pregunta. La profesión del geólogo y por qué no la del geofísico han sido históricamente desconocidas en el país y una de las misiones que tenemos como asociación es proveer, digamos, una idea básica de lo que hace la geología y la geofísica. Mm, ¿Qué relación tenemos con la energía? Toda. Los geólogos históricamente hemos aportado en descubrir recursos energéticos en el subsuelo, por ejemplo. ujú. Llamémoslo buscando por petróleo o gas o incluso recursos minerales. Y Pero no carbón. solo llegamos ahí, correcto, carbón también, pero no solo llegamos hasta ahí, también somos capaces de identificar, por ejemplo, recursos hídricos en el subsuelo, lo que llamamos aguas subterráneas. Mm, Y también tenemos mucha relación con el ordenamiento territorial del país. Nosotros tenemos la capacidad de conocer no solo los tipos de roca que hay debajo de nuestros pies, sino también la conformación de la superficie a partir de esas rocas y de los suelos que la conforman. Y Colombia, pues es un país con una topografía característica, con tres cordilleras, con mucha agua, que en cierto modo es bueno, pero mm, también genera, digamos, ciertas afectaciones a la población. Entonces, en los temas de gestión del riesgo también tenemos mucho trabajo que hemos venido haciendo. sí. Y la relación, digamos, con la energía es porque hoy que estamos buscando nuevas fuentes de energía un poco más amigables con el medio ambiente, ¿cierto? En términos de Ujú, emisiones de sí. dióxido de carbono, pues los geólogos tenemos mucho que aportar, por ejemplo, en la exploración geotérmica, ¿cierto? En buscar fuentes de calor en el subsuelo y utilizarlo para generar energía eléctrica, Perdona, hago en un la, paréntesis. El señor. geólogo estudia la Tierra. Con el geólogo nos entendemos el fenómeno de la Tierra. ¿El geofísico?
El geofísico, digamos, mezcla el conocimiento de la geología con la física, por supuesto, Ah, ok, y es capaz de analizar a través de diferentes técnicas geofísicas, como imágenes sísmicas, utilizando el calor de la Tierra, ok. utilizando la gravedad, entre muchas otras cosas, es capaz de interpretar el subsuelo, ¿cierto? Como no Ujú. vemos el subsuelo, diseñamos diferentes técnicas para poder interpretar cómo es ese subsuelo. Y esa es una de las labores del geofísico. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, como ya el IDEAN hizo un reporte que hay fenómeno del niño es inminente, que hay fenómeno del niño para el segundo semestre del año, vamos a tener una ola de calor. Con esa información, ¿cuál es la recomendación que está haciendo la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía al gobierno nacional y a los colombianos? Eh, Fundamental, John, y la audiencia, que haya un monitoreo constante y frecuente de los niveles de los embalses, por supuesto, que nutren las hidroeléctricas y por ende de, digamos, todos los afluentes de los ríos que nutren estos embalses. Es fundamental eso. Segundo, el llamado a frenar la deforestación es supremamente importante. ¿Por qué? Porque la deforestación lo que está haciendo es dañar zonas de recarga hídrica para recursos subterráneos de agua, pero también zonas de nacimiento de agua. Y a Perdón, veces, Clover, perdón, señor, pero es que ese tema de que frenemos la deforestación lo estamos escuchando hace rato y eso de pronto no depende del gobierno, digo yo, porque esas son cosas que hacen delincuentes. Entonces, no sé qué tan equivocado estoy yo, porque quienes deforestan y lo hacen sin permiso. Se dice que los ganaderos para poderle dar más terreno al ganado para que tengan donde pastar. Se dice que los de la minería ilegal también deforestan para poder hacer ese trabajo ilegal. Se dice que deforestan también, por ejemplo, los cultivos ilícitos, los que están en el narcotráfico, porque tumban esos bosques y siembran matas de coca. Entonces, ese llamado es para quién. ese llamado es para toda la sociedad. Y tengo que decir que no solamente acciones ilegales deforestan, acciones legales también, basadas en qué? En el desconocimiento, justamente. Como Ok. no sabemos cómo funciona el ciclo del agua en nuestro territorio, cómo es que estas zonas altas de recarga nos ayudan a nutrir acuíferos subterráneos y demás, entonces esa ausencia de conocimiento hace que de manera, digamos, eh, intranquila, pues diferentes acciones que desarrollamos a nivel productivo impacten. Entonces sí, hay un fuerte rol que juegan estas acciones ilegales, pero desafortunadamente también acciones legales y legítimas Ujú. que se ejercen digamos, en el país, pues pueden llegar a impactar en este sentido, solo por desconocimiento, desafortunadamente. Entonces, digamos, retomando esto, es fundamental la protección de las rondas hídricas, es fundamental el monitoreo constante de Mm. nuestros embalses, es fundamental diversificar nuestra matriz de generación de energía eléctrica, por supuesto, porque está fuertemente dependiente del recurso hídrico, entonces todos estos proyectos renovables nos pueden ayudar. Y es fundamental avanzar en un ordenamiento territorial muy bien hecho. El Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado en el Congreso habla de un ordenamiento territorial en torno del agua y Ujú. eso es fundamental. Muchas ciudades han venido, digamos, esquematizando esto, pero tenemos que pasar de los planes y de los documentos a acciones concretas de ordenamiento territorial eficiente. Hay que profesionalizar los territorios, John, es fundamental que diferentes profesiones de la ingeniería, de la geología, entre otras, nutran a las autoridades administrativas para una correcta toma de decisiones en este sentido. Sí, haciendo todas estas recomendaciones que está marcando la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, ¿evitamos el racionamiento o el racionamiento en ciertas zonas del país va a ser inevitable, inminente? Digamos que eso va a depender un poco del comportamiento del fenómeno del niño en el segundo semestre. Básicamente, los cálculos o las predicciones que hace el IDEAM indican que alrededor del 50% del territorio nacional puede verse afectado por este tema, pero efectivamente van a depender de áreas puntuales. No todo el territorio, digamos, por ejemplo, andino,
va a experimentar las mismas afectaciones. Y eso también va a depender un poco de qué tan preparados vamos a estar como país y como territorios. Por eso es fundamental, más allá de prender alertas y generar, digamos, caos o incertidumbre, es sentarnos a discutir qué puede pasar, cuál puede ser el peor escenario, por ejemplo, y prepararnos con tiempo. Colombia se ha caracterizado por ser un país experto en atender los problemas, pero debemos volvernos expertos en prevenirlos. Y esa prevención, digamos, parte de tener un conocimiento adecuado de los territorios, de sentarnos y articular acciones entre los diferentes entes competentes pues, que pueden participar en estos escenarios y básicamente diseñar estrategias de corto, mediano y largo plazo que nos ayuden a atender cualquier situación que se presente. Correcto. ¿Y este tema de Hidroituango no resolvió el problema de la generación de energía en el país? John, creo que ayer o hace 2 días, justamente el gerente de EPM anunciaba que antes de noviembre va a entrar en funcionamiento digamos, las turbinas que hacen falta. Y entendiendo que esto ocurra, estaríamos bastante cubiertos de acuerdo a lo que el Mm, mismo gerente mencionaba en mm. términos de generación. Así que ese también es un voto de tranquilidad. Incluso la ministra de Minas y Energía recalcaba esto, digamos que no hay una alerta de racionamiento energético justamente por la entrada de este proyecto de EPM y de Hidroituango, que esperamos, pues, digamos, efectivamente se dé para tranquilidad del abastecimiento eléctrico del país. Bueno, pues Flover Rodríguez Portillo. En el caso, usted es geólogo, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo se les dice a los geólogos? ¿Ingeniero? Somos geólogos algunos, hay otros que estudian ingeniería geológica, entonces se les Ujú, dice ingenieros, y ujú. hay otros que estudian geociencias, entonces se les llama geocientíficos. Geocientífico. Entonces uno le dice, señor geólogo o doctor, ¿cómo es el O asunto? Flower solamente, no hay ningún problema. Con Bueno, confianza. Flover Rodríguez Portillo, muy amable por estar en Al Día Noticias, de emisora punto 5. John, muchas gracias por la invitación, por el tiempo y un cordial saludo a todos los oyentes. Estamos a la orden de colaborar en lo que consideren. Un abrazo fuerte. Bueno, señor, muchas gracias. Ahí está la recomendación de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía. El gobierno debe hacer seguimiento continuo al nivel de las fuentes hídricas que abastecen las hidroeléctricas en Colombia. El fenómeno del Niño podría afectar hasta el 50% del país, entre las zonas con mayor riesgo, la región Caribe y la región andina. La gran mayoría de hidroeléctricas de Colombia están ubicadas en zonas vulnerables. Así que se hace un llamado para que las autoridades nacionales y departamentales realicen monitoreo continuo y así implementen alternativas de generación. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5.